amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video y estoy súper emocionada porque les traigo un postre que es una delicia. Si a usted le gustan los flanes como a mí, yo se lo he dicho antes, el flan es mi postre favorito. Pues bien, hoy les traigo una combinación que es una delicia. Estoy hablando del flan cake, también conocido como pastel imposible, bisco flan, e incluso en Cuba, en mi bella isla, las personas que han ido descubriendo este tipo de combinación de postres le llaman flan panetela, porque bueno, nosotros los cubanos le llamamos al bizcocho panetela. Esto tiene una pinta que les va a encantar. No es la primera vez que yo hago este tipo de dulces. Acá abajo en la cajita de descripción le voy a dejar enlaces a otros flan cakes que yo tengo en el canal. Les recomiendo que los vean porque todas esas combinaciones quedan espectaculares. Pero el de hoy, mis amores, es como digamos el rey de los flan cake, porque lo voy a hacer la parte del bizcocho red velvet o terciopelo rojo. Eso es, ¿qué les puedo decir? Es como el rey de los bizcochos en los Estados Unidos de América y en otros países porque ha cruzado fronteras. ¿En qué consiste? Bueno, yo no les voy a hablar nada sobre el flan porque ya lo he hecho en otros videos y sería muy largo. Les voy a hablar un poco sobre lo que es el pastel o bizcocho red velvet. Básicamente lo que consiste es en un bizcocho con un sabor a chocolate y un color rojo. Esa combinación sabor-color hace que sea muy pero muy atractivo para los amantes de los pasteles o bizcochos. Además, les quiero decir que tiene un antecedente directo en cuanto a su origen en Inglaterra en la época victoriana. En esa etapa en Inglaterra los pasteleros estaban tratando de hacer unos postres bien sofisticados y bueno, crearon como una textura así aterciopelada y le llamaban de esa manera, pasteles aterciopelados. Cruzamos el Atlántico, venimos a los Estados Unidos y ya estamos hablando que en la época esta de inicios del siglo XIX, por allá cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, los pasteleros americanos también están buscando una textura en sus bizcochos aterciopelada. Era una etapa muy difícil, había mucha escasez de alimentos y empezaron entonces a usar lo que es el jugo de la remolacha. Es rojo y así le daban este color rojo a los bizcochos y también hacían que rindieran mucho más, algo bien importante. Bueno, pero les voy a hablar sobre una anécdota que me parece súper curiosa, muy interesante, y es que en 1930 en un hotel, le voy a dejar el nombre por acá, en Nueva York, en su restaurante, preparaban esta receta del bizcocho red velvet y bueno, llega una clienta, lo come, le gusta muchísimo y habla en la cocina que quiere la receta. Le hacen llegar la receta a la señora, pero ¿qué creen ustedes? También le hicieron llegar un recibo de $350 por la receta. Ay, mamá, eso era mucho dinero en esa época. Sí, señor. Ella, bueno, se molestó muchísimo, no lo esperaba, trató de mandar al hotel, no lo logró y en venganza, ¿qué hizo la señora? Bueno, tomó la receta, hizo muchas copias y empezó a repartirla por cuanta persona encontraba en la calle para que dejara de ser un secreto. Así que bravo por esta señora, lamento la molestia, pero gracias a ella, si esto fue verdad, hoy en día conocemos de la receta del pastel o bizcocho red velvet. ¡Qué bien! Hay otros datos más que encontré en internet que dice que bueno, que por allá por 1940 o 50 en Canadá, esta cadena de comercio, por acá les dejo el nombre, vendía también pasteles red velvet, pero yo me quedo con la historia de los Estados Unidos porque fue anterior. Bien, ya quieren ver cómo quedó mi flan cake red velvet. Miren para acá ustedes, no hay que decir mucho, ¿verdad? Porque ustedes lo están viendo con sus propios ojos cómo luce este pastel o este flan cake, como quiera que le llamen, qué color, qué consistencia. Yo le he puesto algunos elementos decorativos como unos cherries por el color, bombones. Bueno, ustedes tienen que quedarse hasta el final del video para que vean cómo es que yo lo elaboro. Además, este no es cualquier pastel red velvet porque yo también le tengo puesto un secretico y para descubrirlo tienen que quedarse junto conmigo y verlo en el video. Y si les gusta cómo lo hago, yo les voy a pedir que me regalen un dedito para arriba, se suscriban al canal,
activen la campanita para que YouTube así les avise cuando subamos el siguiente video. No se pierden ninguno, están bien al pendiente. Además les quiero invitar, antes de pasar con el paso a paso, que compartan con su gente a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter e Instagram, con todos ellos, y así pueden descubrir nuestro canal La Cocina de Torimas, donde todo tiene mucho sabor y seguimos creciendo esta bella familia que estamos construyendo todos juntos. Y ahora sí que adelante video. Y el primer paso que vamos a hacer va a ser el caramelo. Acérquense. Comienzo adicionando el azúcar, ahora el agua, y lo que voy a hacer es que con un batidor de estos globos las voy a integrar ambas. Esto es bien importante, mis amores, que tengan en cuenta no encender el fuego. Esto se hace en frío para que el azúcar no se vaya a cristalizar. Y bien, ahora sí voy a encender el fuego. Y voy a encender el fuego a temperatura media. Ya no lo voy a tocar más, voy a dejar el caramelo que se haga. Es bien importante saber que el punto del caramelo es que adquiere un color como ámbar, un color como un marrón claro. Yo después les voy a enseñar para que ustedes sepan exactamente. Si el caramelo se pone muy oscuro, es mejor que lo bote porque quiere decir que se quemó, y si lo usa así va a tener un sabor amargo. Así que después yo se los enseño. Bien, ya el caramelo está, les voy a enseñar para que ustedes vean cuál es el punto. Vean el color, es un color, como les decía, ámbar, así que voy a apagar el fuego y ya de inmediato se lo voy a poner al molde. Me voy a ayudar de una espátula para ponerle todo el caramelo dentro, que no se me quede nada. Y bueno, ahora les muestro, voy a mover el molde solamente para que le quede en la parte de abajo. No le voy a poner en la parte de arriba, nada más que abajo. Miren ustedes el color que tiene el caramelo. Es como un color, digamos que naranja. Así se ve de bonito. Recuerden que eso es bien importante, que esté con este color. Y ahora lo dejamos refrescar. Vamos ahora a tamizar los ingredientes secos. Yo tengo aquí este bol que tiene profundidad y este colador. Lo vamos a pasar todo por el colador, y esto lo vamos a hacer por dos razones. La primera, para que no nos quede ningún grumo que nos vaya a echar a perder nuestra mezcla. Y la segunda razón es que al estar tamizado, eso nos va a ayudar que nuestro bizcocho panetela quede con más aire. Así que vamos a comenzar. Comienzo adicionando la harina. Sigo con los polvos de hornear, el bicarbonato de sodio, la sal y el cacao en polvo. Y vamos a mezclar y al mismo tiempo tamizar. Lo apretamos con la cuchara, lo grumo. Ahora lo vamos a revolver con la cuchara para que se integren bien. Y lo reservamos. En este recipiente profundo que ustedes ven acá, voy a comenzar a cremar lo que va a ser la mantequilla. La mantequilla yo la saqué del refrigerador hace más de una hora. Ella tiene que estar a temperatura ambiente. Eso es muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer este proceso. Enseguida se la pongo, está bien suave. El segundo ingrediente que le voy a poner va a ser el azúcar. Y esto lo vamos a batir con un batidor eléctrico, así como este que tengo acá. Lo vamos a batir a velocidad alta por 2 minutos. Ella debe quedar con un color como blanquecino.
pasó el tiempo, así que ahora les voy a enseñar cómo es que queda la mantequilla con el azúcar. Vean ustedes que es un color casi blanco. Ahora vamos a adicionar los huevos. Los huevos, al igual que la mantequilla, tienen que estar a temperatura ambiente. Y si los pueden poner así separados como hice yo, mucho mejor, porque de esta manera, si hay algún huevo que está en mal estado, no le va a echar a perder ya la mezcla que ya tenemos preparada. Además, le voy a adicionar al final la vainilla. Vamos a batir con el mismo batidor eléctrico que estábamos usando. Lo vamos a hacer esta vez a una velocidad baja durante 5 minutos. Y los huevos los vamos a ir agregando todos de uno en uno. Bueno, ya pasó el tiempo, así que vamos a detener el batidor. Déjenme mostrarles la consistencia, cómo nos va quedando. ¿Ven? Bien cremosito. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a adicionar lo que son los ingredientes secos que ya están tamizados y la crema agria. Quería decirle que si ustedes no encuentran la crema agria esta de leche, pueden usar la misma cantidad que está en las recetas de leche, le adicionan una cucharadita de limón y dejan que corte, igual lo usan y es lo mismo. Entonces ahora vamos a comenzar alternando los ingredientes secos y la crema agria. Y con el mismo batidor eléctrico, pero sin encenderlo, lo vamos a ir a comenzar a integrar. Debemos hacerlo así porque de lo contrario, los ingredientes secos nos pueden saltar. Bien, ya está bastante bien mezclado, así que voy a seguir, pero esta vez con la espátula. Acá tengo el colorante y el vinagre. Le voy a poner el vinagre junto con el colorante. Lo voy a mezclar con una cuchara y se lo voy a adicionar. Y ahora seguimos entonces con la espátula. Miren ustedes qué color tan bonito rojo está quedando nuestra masa del bizcocho. Ahora yo la voy a reservar para después y voy a empezar entonces a preparar lo que va a ser el flan. Aquí tengo todos los ingredientes que voy a usar para lo que va a ser el batido de nuestro flan. El orden que ustedes lo pongan en el vaso de la batidora, eso no importa. Yo voy a poner primero la leche evaporada. Voy a seguir con la leche condensada. Ahora voy a seguir con los huevos. Al igual que con lo que fue la mezcla del bizcocho panetela, yo los tengo todos separados. Recuerden que tienen que estar a temperatura ambiente. Ahora le voy a poner la vainilla. Y por último, el queso crema. Y ahora lo vamos a tapar. Y ahora vamos a poner el vaso de la batidora y vamos a poner entonces acá, encendemos y vamos a licuar por 1 minuto. Vamos a poner entonces el batido de nuestro flan en nuestro molde con el caramelo y yo voy a utilizar esta espátula para que no me caiga directo y no me lo vaya a dañar, no me lo vaya a romper. Ahora me toca ponerle la mezcla del bizcocho panetela por encima a la mezcla del flan. El horno ya lo puse a precalentar a 350 grados Fahrenheit, que es un equivalente a 180 grados Celsius. Yo tengo aquí esta bandeja para horno y lo que voy a hacer es que le voy a poner agua, preferiblemente agua caliente, porque esto se va a cocer al baño María, nuestro flan cake. Entonces, agua caliente. A la altura debe de ser aproximadamente como 2 dedos. Déjenme ponerle primero el molde. Lo voy a poner hacia un lado y le voy a poner el agua en este lado de acá. Así creo que ya está bien, así que lo vamos a mover hacia el centro. El último paso, antes de llevarlo al horno, va a ser cubrirlo con un papel de aluminio.
Hay que ponerlo en la parrilla del centro. Recuerden que no se puede abrir la puerta del horno mientras se esté horneando y lo vamos a hacer por 1 hora y 30 minutos. Una sugerencia que les quiero dar, mis amores, es que mientras que esté en el horno haciéndose nuestro flan cake, opcional hacer una almíbar ligera. Yo la hice previamente, aunque los ingredientes se los voy a dejar ahí abajo en la cajita de descripción junto con los demás ingredientes por si lo quiere hacer. Como yo la hice previamente, estoy usando aquí media taza de almíbar. Y como esta receta que estoy haciendo es en honor a la celebración del Día del Amor y la Amistad, yo opté por ponerle al almíbar vino rojo. Usted puede ponerle o no ponerle. También le puede poner ron, es de su preferencia. Y si no quiere, bueno, quiere hacerlo para otro momento, otra celebración, porque este flan cake queda delicioso, simplemente no le pone. Ahora le voy a adicionar acá el vino rojo. Y esto es muy sencillo, con una cuchara lo voy a mezclar. Y yo tengo aquí esta vasija plástica, también totalmente opcional, para ponerlo todo acá adentro. Si usted no tiene algo así, no importa, se lo pone por encima del bizcocho con una vasija así o con una cuchara. Pero bueno, yo tengo esta y esta es la que voy a usar. Ahora lo que hago es que se lo pongo adentro. Y lo reservamos para después. Bueno, ya pasó la 1 hora y media, así que vamos a chequear cómo está nuestro flan cake. Aquí tengo un cuchillo. Si sale limpio, quiere decir que salió limpio. Miren ustedes qué color tan rojo, tan bonito tiene nuestra parte del bizcocho, del flan cake. Voy ahora, este mismo cuchillito fino que ahorita le introduje para saber si ya estaba, se lo voy a pasar por alrededor y también por aquí, por el centro, para ayudar a despegarlo. Lo tenemos que dejar aquí alrededor como 1 hora para que se refresque y después que lo llevamos al refrigerador. Y también por aquí adentro. ¿Se recuerdan que les hablé ahorita sobre lo que es la almíbar o sirope que le puse vino rojo, que es opcional? Ahora que está caliente es cuando debemos de ponérselo porque es cuando mejor lo va a absorber. La cantidad que usted le ponga va a depender de su gusto. Acabo de desmoldar nuestro flan cake red velvet o terciopelo rojo. Miren ustedes lo bonito que me ha quedado, está divino. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a llevar para el refrigerador y lo voy a dejar toda la noche para que se concentre bien los sabores y mañana me va a tocar hacer el trabajo difícil que ustedes saben cuál es. Y bien, mis amores, ya he terminado la preparación de este postre del día de hoy. Nuestro flan cake red velvet o terciopelo rojo. Miren ustedes cómo se ve, qué les puedo decir. Si les gusta cómo he hecho el paso a paso para ustedes, les voy a pedir que me dejen un me gusta. Ustedes saben que eso es muy importante para nosotros porque así YouTube recomienda nuestros videos y otras personas pueden descubrir de nuestro canal. Además, les invito a que me dejen acá abajo sus comentarios y también quiero promover nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter e Instagram. En ellas ustedes van a poder ver tanto fotos como videos que hemos ido posteando durante el tiempo. Además, quería decirles que también tenemos un TikTok. Los invito a que lo visiten y nos sigan en él. Es con el mismo nombre, La Cocina de Tori Más. Ahora me toca hacer el trabajo difícil que ustedes saben que es probarlo. Así que por favor, acérquense. Voy a cortar una porción. Y les quiero mostrar a ustedes cómo es que se ve nuestro flan cake. Miren ustedes la división que existe entre lo que es el bizcocho o panetela y el flan. Quedan bien definidos, bien separados, pero al mismo tiempo están juntos. Y esto ocurre, este fenómeno, en el horno, porque como las masas tienen distintas densidades, ellas se separan, pero vean que al mismo tiempo están juntos. Yo diría, popularmente hay una frase que se dice juntos, pero no revueltos. Así está.
Antes de probarlo, les quiero hablar o recordarles sobre lo que es la almíbar que hicimos con el vino rojo. Recuerden que si va a consumirlo algún niño, no le pongan nada de bebida alcohólica, solamente para adultos. Y en el momento de servirlo, si ustedes quieren, y si les quedó algo de esta almíbar, pueden adicionarle un poco por encima, algo así. Y bueno, ya definitivamente me toca probarlo. Ahora les cuento. Este es un pedazo muy grande. Déjenme tomar más pequeño. Se va solito, es una cosa tan suave en la boca. Y ese sabor que tiene a chocolate, la almíbar con el vino, el flan. Ustedes saben que al flan le pusimos queso crema, es decir, que está súper cremosito. Esto realmente es un postre de esos que usted hace y luego quiere volver a hacer y de nuevo tiene que volver a hacerlo y todo el mundo lo pide porque es delicioso. Así que no dejen de prepararlo. Yo me voy a despedir y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao!